Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hablar del miedo al amor y el salto a la conciencia que transforma tu vida. Pero antes de eso, me voy a presentar para quien no me conozca. Me llamo Víctor Gómez. Actualmente soy un emprendedor consciente, pero actualmente todavía no me dedico a mi emprendimiento, sino que lo combino con mi trabajo. De profesión soy agricultor, empresario agrícola, que mola más. Y te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, donde comparto reflexiones, donde comparto mi día a día y donde documento mi proceso, porque estoy mostrando cómo voy a pasar a vivir de mi propósito partiendo de un trabajo como el invernadero, ¿vale? Así que mi Instagram es Víctor Gómez Conciencia. Te invito a que me sigas. Igualmente, si te gusta el tema de la espiritualidad, si te gusta el tema del Dr. Hawkins, de los mapas de los niveles de conciencia o un curso de milagros, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like y a que comentes, ¿vale? Así que como estaba diciendo, hoy quiero hablar del miedo, del paso del miedo al amor y el salto de conciencia que transformará tu vida. Así que si el tema te gusta, quédate, porque vamos a darle. Vale, para empezar, muchos operan desde el miedo. Muchos viven desde el miedo en piloto automático y ni siquiera se dan cuenta. Pero el miedo no es un enemigo. El miedo no te paraliza. El miedo realmente te está diciendo por dónde tienes que ir. Cuando tienes miedo es por donde tienes que ir. Pero aparte de eso, vamos a ir a un tema más profundo. Es el paso del miedo al amor, ¿vale? Así que basándonos en las enseñanzas del Dr. Hawking, para quien no lo conozca, fue un reputado psicoterapeuta, donde dejó un gran legado, donde se hizo súper famoso por cada conferencia, donde sus clínicas estaban llenísimas de gente y elaboró el mapa de los niveles de conciencia. El mapa de los niveles de conciencia desde los que obramos o desde lo que operamos nosotros. Y básicamente hizo dos mitades. De 200 para abajo son niveles donde se opera desde la fuerza o niveles carentes de poder que están en contra de la vida, donde está el miedo, donde está la envidia, donde está la apatía, donde está la pena, donde está el orgullo. Y la otra parte de 200 para arriba, que es la felicidad, el razonamiento, la aceptación, la paz, el amor incondicional, que de 200 para arriba en la tabla de los niveles de conciencia según el mapa de la conciencia de Dr. Hawking, esos están a favor de la vida. Así que básicamente lo que trata de enseñar este hombre y lo que a mí me ha resultado es que no se trata de negar el miedo, sino de transmutarlo, sino de transitarlo. Ejemplo, yo durante muchos años, yo antes de pequeño, una cierta etapa de mi vida, era como muy tímido, era como muy avergonzado y realmente no es que tenía la vergüenza, sino tenía miedo. El miedo me hacía no hablar, el miedo me hacía no expresarme, el miedo me hacía no poner mis ideas o exponerme porque pensaba que, pues bueno, el miedo a no ser válido, el miedo al que dirán. El miedo, eso es un nivel carente de poder, un nivel bajo de conciencia que hemos hablado, que fíjate, eso me hacía ir en contra de la vida, en contra de mi evolución. Así que lo que tenemos que hacer para salir de ese paso en el que mucha gente vive y opera en miedo durante toda su vida o durante muchísimos años de su vida y ni siquiera se da cuenta es que tenemos que ser conscientes de ello. Y para ello tenemos que trabajarnos internamente y para ello tenemos que ser autoobservadores. Tenemos que autoobservarnos de nuestra conciencia porque no somos ni nuestros sentimientos, ni nuestros pensamientos, ni nuestros sentimientos. Simplemente están en la mente y tienes que aprender a no identificarte con ellos. Entonces, para identificar el miedo, ¿cómo se puede identificar? Pues una persona que tiene miedo está en tensión, una persona que tiene miedo está en control, quiere tenerlo todo bajo control porque no fluye, no está suelto, no confía, entonces quiere en base a ese miedo, que si lo tiene todo agarrado, todo amarrado, todo bajo un control ilusorio, va a ir todo bien, pero realmente no es así. Necesitan necesidad de aprobación. Una persona tiene que darse cuenta de todo ello, de cómo opera en ciertos aspectos de su vida, para darse cuenta que eso es miedo, camuflado en control, en necesidad de aprobación, en no estoy listo, en fin. Y es lo que pasa, que el miedo te disfraza de ser una persona prudente, el miedo te disfraza de que seas como poco lanzado, pero en realidad lo que te está haciendo el miedo es que te está encerrando, que no te está dejando ir más allá.
La gente por miedo no hace muchas cosas que les gustaría hacer y se quedan inmovilizados. La gente por miedo no se hace, me lo invento, no hace un viaje solo, o no hace aquello que tiene tanta ganas de hacer, o no le entra a esa persona que le gusta hablarle, a conocerla porque le da miedo y tiene miedo al rechazo. Como veis, esos niveles carentes de poder van en contra de la vida, van en contra de tu evolución, van en... o sea, es lo que tiene el miedo. Así que yo te pregunto, ¿desde qué energía estás viviendo tu vida hoy? ¿Desde qué energía? Esa es la primera pregunta que tienes que hacer. Tienes que ser autoobservable. Entonces, siguiendo con las enseñanzas del Dr. Hawkins, nos damos cuenta de que él hablaba del concepto de rendición. Tú tienes que rendirte. Para eso tienes que identificar el miedo. Rendirte significa no juzgarlo, simplemente saber que está, saber que es una sensación corporal. Puede ser un dolor en la espalda, puede ser como ansiedad en la boca del estómago, puede ser la mandíbula apretada, puede ser tensión en los puños. Cuando estás en esa fase de miedo, al final esa emoción, que es una energía, se transmite al cuerpo. Por eso somos seres psicosomáticos. La mente transforma el cuerpo. O sea, pero no vamos a traer. Entonces, lo primero que hay que hacer es aceptar lo que es. Es un miedo, es una sensación, ya está, no pasa nada. Hay que soltar la necesidad de controlarlo todo. No tienes que controlarlo todo para que salga bien. A lo mejor tienes que entender que la vida te sostiene, que tienes que incluso... Cuando estás en una situación muy difícil, tienes que agradecer que esa situación difícil te está haciendo evolucionar y que en el fondo es un milagro que te está poniendo la vida para transitar, para evolucionar y para crecer. Por ejemplo, yo vivo aquí en el campo donde hay muchísimos invernaderos y durante mucho tiempo ha habido una calima grande, en plan que no se veía la montaña del fondo porque el aire estaba súper cargado, súper espeso, sale a correr y lo notas como que la garganta no entra bien. ¿Qué pasó? Se metió una tormenta que supuestamente era mala. Al final se convirtió en algo bonito porque... o en algo bueno y poderoso porque limpió la atmósfera. Desde esa tormenta, desde esas lluvias, tú ahora ya ves la montaña al fondo. Entonces, quiero que pienses cuántas decisiones tú tomas desde el miedo y que te atrevas a cambiarlas por el amor, porque como hemos dicho al principio del vídeo, el amor es un alto nivel de conciencia, un estado del nivel del mapa de la conciencia de Dr. Hawkins que va a favor de la vida. Cuando tú vas a un sitio solo, cuando vas a un bar, cuando vas a cualquier lado y vas con miedo, a lo mejor no le hablas al camarero, no estás seguro, pero cuando tú vas con amor en esa misma situación y ves al que la persona que te atiende, a los que estás sentado al lado, los ves con amor, los reconoces como... Bueno, no los reconoces, no tienes por qué reconocerlos si no estás en ese punto, pero confías, no tienes miedo. ¿Cómo te sientes? Más relajado, mejor. A mí también me ha pasado. Yo antes he ido a comer solo y era como, tío, ¿qué haces tú solo? ¿Qué van a pensar de ti? El miedo camuflado de necesidad de aprobación. Pero ahora voy solo y es un milagro, porque ir contigo solo a comer es una bendición. No tienes miedo, confías, está bien. Eso se llama también aceptación. Y ya, bueno, pues porque no quiero alargarme mucho tampoco, vamos a resumir el vídeo en una frase. El miedo te contrae y el amor te expande. Así que cada vez que eliges no operar desde miedo y operar y abrirte al amor, estás eligiendo la vida, estás eligiendo tu expansión y estás eligiendo tu evolución, porque aquí hemos venido a evolucionar, no hemos venido a otra cosa. Así que, repito, observa esta semana y déjamelo en los comentarios. ¿Cuántas veces operas desde el miedo? ¿Cuántas decisiones tomas desde el miedo? ¿Cuántas oportunidades pierdes o dejas pasar por el tema del dinero? Está diciendo, perdón. Esta semana observa cuántas oportunidades pierdes por el tema del miedo. ¿Cuántas trenes dejas pasar por el tema del miedo? Y atrévete a cambiarlas por amor. Déjamelo en los comentarios. Porque el hecho de que tú empiezas a ser autoobservable, empiezas a reconocer el miedo en tu interior, empiezas a aceptarlo sin juzgarlo. No, el miedo está ahí, no en una cosa buena ni mala, ni te hace mejor ni peor, simplemente es darse cuenta.